Un minero jubilado rezaba bajo un techo de lata, hasta que Jesús cambió su historia. El agua goteaba sobre la cazuela abollada con un ritmo que don Artemio ya ni escuchaba. 42 años bajo tierra, respirando polvo de carbón, y ahora su techo de lámina oxidada dejaba pasar más luz de luna que las vigas carcomidas de la mina donde había dejado su juventud. La pensión alcanzaba para frijoles y tortillas, nada más. A veces ni eso. Aquella madrugada de febrero, cuando el frío de Coahuila calaba hasta los huesos, don Artemio se arrodilló sobre el petate raído que le servía de cama. Sus rodillas tronaron como leña seca. Tenía 73 años, manos nudosas que temblaban al juntarse, y un rosario de madera tan gastado que las cuentas parecían piedras lisas de río. «Señor Jesús», susurró, y su voz rasposa llenó el cuartito de adobe. «No te pido lujos, no más que alcance para el medicamento de Lupita. Ella no tiene la culpa de tener un abuelo inútil». Lupita, su nieta de 8 años, dormía en el rincón opuesto, tapada con 2 cobijas delgadas y un suéter que le quedaba grande. La niña tosía cada noche desde hacía 2 semanas. Don Artemio había llevado el frasco vacío del jarabe a la farmacia del pueblo. 200 pesos. Podría conseguirlos si no comía 3 días. Pero entonces no tendría fuerzas para cargar los costales de cemento en la ferretería donde lo dejaban chambear los sábados. El viento silbó entre las rendijas de la puerta. Una ráfaga apagó la veladora que ardía frente a la estampa de la Virgen de Guadalupe, pegada a la pared con cinta canela. Don Artemio no se levantó a prenderla. Siguió rezando en la oscuridad, con los ojos cerrados, sintiendo cómo el frío le trepaba por las pantorrillas flacas. «Si me manda una señal, la voy a reconocer», murmuró. «No soy de los que piden milagros a lo tonto, pero usted sabe que ya no aguanto ver sufrir a la chamaca». Afuera, un perro ladró. Después, silencio. Don Artemio terminó su rosario completo, 50 avemarías que sabía de memoria desde que su madre se lo enseñó, allá cuando él mismo era un escuincle descalzo en ese mismo pueblo minero. Se persignó 3 veces, besó el crucifijo de madera y se acostó sobre el petate, jalando hacia él una cobija tan delgada que más bien era un trapo glorificado. No podía dormir. La tos de Lupita lo desvelaba, pero más lo atormentaba la impotencia. Él que había sacado toneladas de carbón de las entrañas de la tierra, que había sobrevivido a 2 derrumbes y a la explosión del 87, ahora no podía comprarle un maldito jarabe a su nieta. Cuando el primer rayo de sol se coló por el techo agujereado, don Artemio ya estaba de pie, calentando agua en un anafre improvisado con una lata de chiles y carbón. Preparó atole de maíz aguado, sin azúcar, y despertó a Lupita con cuidado. «Ándale, mi reina. Hay que desayunar para que te vayas a la escuela». La niña abrió los ojos, todavía vidriosos de fiebre, y sonrió. Esa sonrisa le partía el alma a don Artemio. «¿Ya se te quitó la tos, Abu?» «Ya merito, mi vida, ya merito». Mientras Lupita sorbía el atole sin quejarse del sabor, don Artemio salió al patio de tierra. El sol apenas asomaba detrás de los cerros pelones. El pueblo entero olía a humo de leña y a tortillas recién hechas en las casas vecinas. Él no tenía ni para el gas. Entonces lo vio. Un hombre estaba parado junto a la entrada del terreno, donde la cerca de alambre de púas colgaba medio caída. Era joven, quizá de 30 años, con ropa que no era ni muy buena ni muy mala, pantalón de mezclilla desgastado, camisa a cuadros, botas enlodadas. Llevaba una mochila al hombro y algo en la mirada que don Artemio no supo descifrar de inmediato. No era amenaza. Era necesidad. «Buenos días, don», dijo el desconocido quitándose una gorra raída.
Disculpe que lo moleste tan temprano. Don Artemio se acercó despacio, desconfiado por instinto. En los pueblos mineros uno aprende a leer a la gente rápido. ¿Qué se le ofrece, joven? El hombre tragó saliva. Tenía la cara sucia, como si hubiera caminado toda la noche. Vengo de Monclova, don. Me aventaron del trabajo hace 3 días y traigo 2 días sin comer. Vi humo saliendo de su casa y, pues me dio pena, pero... ¿No tendrá, aunque sea un taco que me pueda regalar? Le juro que no soy malviviente, nomás ando en la mala. Don Artemio sintió que algo se le apretaba en el pecho. Ese hombre tenía la misma mirada que él cuando joven, cuando la mina cerró por primera vez y tuvo que irse hasta Piedras Negras a buscar chamba de lo que fuera. Miró hacia el cuartito. Quedaban 4 tortillas, 4. Si le daba 2 a ese desconocido, Lupita tendría que irse a la escuela con hambre. Pero si no le daba nada... La voz del evangelio que el padre Anselmo repetía cada domingo le resonó en la cabeza. Tuve hambre y me diste de comer. Órale, dijo don Artemio, y su propia voz le sonó extraña. Pásele, tengo atole caliente. El desconocido lo miró con una gratitud tan profunda que don Artemio tuvo que voltear para que no le viera los ojos húmedos. Lo que don Artemio no sabía era que ese simple pásele acababa de abrir una puerta, y del otro lado, algo más grande que su miseria lo estaba esperando. Te está atrapando esta historia. Suscríbete para no perderte ni una parte y comenta fe si crees que los actos de generosidad, aunque pequeños, pueden cambiar destinos. El desconocido se llamaba Esteban, o al menos eso dijo mientras sorbía el atole aguado como si fuera el mejor pozole del mundo. Se sentó en un banquito de madera junto a la puerta, con la mochila entre las piernas, sin soltar la taza de peltre abollada que don Artemio le había ofrecido. Lupita lo miraba desde su rincón con curiosidad infantil, envuelta en su cobija. La niña tenía ese don de los críos para detectar cuando alguien es genuino o no. Y al parecer Esteban pasó la prueba, porque después de unos minutos, ella misma le ofreció la mitad de su tortilla. No, mi reina, dijo Esteban con una sonrisa cansada. Tú estás chiquita, necesitas crecer. Yo ya estoy grandote. Pero don Artemio vio cómo el estómago del hombre hacía ruido. 2 días sin comer no eran broma. Él mismo los había vivido más de una vez. Ándale, joven, aquí no despreciamos la comida, pero tampoco dejamos que la gente se muera de hambre, dijo don Artemio, partiéndole una de las tortillas en 2 y untándole sal. No es gran cosa, pero algo es algo. Esteban recibió el pedazo con las 2 manos, como quien recibe una hostia consagrada, y lo comió despacio, masticando cada bocado como si quisiera hacerlo durar eternamente. Cuando terminó, cerró los ojos un momento, y don Artemio hubiera jurado que vio cómo los labios del joven se movían en una oración silenciosa. Dios se lo pague, don Artemio, dijo Esteban, limpiándose las comisuras con el dorso de la mano. De verdad, no sabe lo que significa esto para mí. ¿Y para dónde jala, muchacho? Esteban se encogió de hombros. Donde haya trabajo, don. Dicen que en Saltillo están contratando en las maquiladoras, pero no tengo ni para el camión. Pensaba caminar hasta la carretera y aventarme de aventón. Don Artemio sintió una punzada. Él había hecho lo mismo a los 17 años, 120 kilómetros a pie, durmiendo bajo los mezquites, hasta que un tráilero se apiadó de él. ¿Y por qué lo corrieron de Monclova? Esteban bajó la mirada. Por honesto, don. Trabajo en una bodega de refacciones. El encargado me pidió que le ayudara a sacar piezas para venderlas aparte por su cuenta. Le dije que no. Al otro día me inventó una falta y me largó sin finiquito. Don Artemio asintió despacio. Esa historia la conocía bien. En las minas pasaba lo mismo. O te hacías cómplice de los robos
o te iban sacando poquito a poco? Hizo bien, joven. La conciencia no se vende. Sí, don, pero la conciencia tranquila no llena la panza, dijo Esteban con una risa amarga. Mi mamá está enferma allá en Monclova. Tengo que mandarle para sus medicinas. Por eso necesito jalar de lo que sea. Lupita tosió de nuevo, una tos seca que le sacudió todo el cuerpecito. Esteban la miró con preocupación genuina. ¿La niña está malita? Lleva 2 semanas así, respondió don Artemio, yendo hacia su nieta para arroparla mejor. Necesita jarabe, pero eso va a tener que esperar unos días. Esteban se puso de pie y se colgó la mochila al hombro. Ojalá pudiera ayudarle, don, pero ando igual o peor que usted. Nomás le puedo decir que voy a rezar por la chamaca. Con eso basta, muchacho. Las oraciones de los pobres llegan más rápido al cielo. Esteban se despidió con un apretón de manos. Sus manos eran ásperas, de trabajador, y su apretón fue firme. Don Artemio lo acompañó hasta la cerca caída. Échele ganas, joven, y no pierda la fe. Dios nunca abandona a los que hacen lo correcto. Esteban asintió, se puso la gorra y echó a andar por el camino de terracería que llevaba a la carretera. Don Artemio se quedó viéndolo hasta que desapareció detrás de una lomita polvosa. Cuando regresó al cuartito, Lupita ya se había quedado dormida de nuevo. Don Artemio la tapó con cuidado, le besó la frente caliente y se sentó en el banquito donde había estado Esteban. Solo entonces se permitió un suspiro largo, cansado, de esos que salen del fondo del alma. Había regalado la mitad de su desayuno a un desconocido. Ahora tendría más hambre en el trabajo de la ferretería, pero algo dentro de él, algo que no sabía explicar, le decía que había hecho lo correcto. Se paró para lavar la taza de peltre en la cubeta de agua que tenía afuera. Fue entonces cuando notó algo extraño. Junto al banquito donde se había sentado Esteban, sobre la tierra apisonada, había una pequeña piedra. No era una piedra común del suelo, era lisa, casi perfectamente redonda, de un color gris azulado que brillaba levemente con la luz del sol. Don Artemio la recogió y la giró entre los dedos. ¿De dónde había salido eso? Frunció el ceño. Esteban no traía nada en las manos cuando llegó, solo la mochila, y esa piedra no estaba ahí antes. Don Artemio barría el patio cada mañana y conocía cada centímetro de su terreno. La guardó en el bolsillo de su pantalón raído, pensando que quizá se le había caído al joven de la mochila. Si volvía a verlo, se la devolvería, pero algo en su pecho le decía que esa piedra no era casualidad. Mientras preparaba a Lupita para llevarla a la escuela, don Artemio sintió un cosquilleo extraño en la nuca, esa sensación que había aprendido a reconocer en la mina justo antes de que algo importante sucediera. Los mineros le llaman el aviso de la montaña. No sabía qué significaba, todavía no. Pero esa mañana, mientras caminaba con Lupita de la mano por el camino polvoriento hacia la escuelita del pueblo, don Artemio apretó la piedra en su bolsillo y murmuró una oración corta. Si esto es una señal tuya, Señor, ayúdame a entenderla. El viento sopló más fuerte, levantando remolinos de polvo, y a lo lejos, en la carretera, don Artemio alcanzó a ver la silueta de un hombre con mochila, levantando el pulgar para pedir aventón. Esteban seguía su camino. Y sin saberlo, también había dejado algo más que una piedra. Don Artemio dejó a Lupita en la puerta de la escuela primaria Benito Juárez, un edificio de bloques de concreto pintados de amarillo que ya perdía el color. La maestra Rosario, una mujer entrada en años pero de carácter firme, lo detuvo antes de que se fuera. Don Artemio, necesito hablar con usted. El viejo minero sintió que el estómago se le encogía. Cuando los maestros querían hablar, nunca eran buenas noticias. ¿Vas a algo con Lupita, maestra? La niña está tosiendo mucho. Ayer tuve que mandarla al patio varias veces porque interrumpía la clase. No es que me moleste, don,
pero me preocupa. ¿Ya la llevó al doctor? Don Artemio apretó los labios. La vergüenza le quemaba más que el sol de mediodía. Está tomando remedios caseros, maestra. Ya sabe, té de gordolobo, miel con limón. Doña Rosario lo miró con esa mezcla de compasión y reproche que solo las maestras veteranas saben dar. Don Artemio, yo sé que usted hace lo que puede, pero esa tos no suena bien. Si la niña empeora, van a tener que llevarla al centro de salud y ahí le van a recetar medicamento. No deje que se complique. Sí, maestra, esta semana le compro el jarabe. Se lo prometo. Mentira, no sabía de dónde iba a sacar el dinero, pero uno no le dice esas cosas a la maestra. Caminó las 8 cuadras hasta la ferretería El Tornillo de Oro, propiedad de don Jacinto, un hombre corpulento de bigote entrecano que había hecho fortuna vendiendo cemento, varillas y herramientas a los contratistas de la región. Don Jacinto no era mal hombre, pero tampoco era caritativo. Te pagaba lo justo y ni un peso más. «Llegaste temprano, Artemio», gruñó don Jacinto desde detrás del mostrador, sin levantar la vista del periódico. «Hay que descargar el camión de cemento que llega a las 9. Son 80 bultos. Te doy 150 pesos. 150 pesos por cargar 80 sacos de 50 kilos cada uno». Don Artemio sintió que la espalda le dolía solo de pensarlo, pero asintió. «Ándale, patrón». Mientras esperaba el camión, barrió el almacén y acomodó las cajas de clavos que siempre estaban desparramadas. Cada movimiento le recordaba que ya no tenía 20 años. Las manos le temblaban, las rodillas crujían. Pero no había de otra. El camión llegó puntual. El chofer, un tipo joven y robusto, bajó de la cabina y le dio una palmada en el hombro. «¿Listo, don? Órale, hay que descargar esto antes del mediodía porque tengo otra entrega en Sabinas». Don Artemio se amarró un paliacate en la frente para que el sudor no le cayera en los ojos y comenzó la labor. Uno tras otro, los sacos de cemento fueron bajando de la plataforma del camión hacia el almacén. El polvo gris se le metía en la nariz, en la boca, en los pulmones, como en los viejos tiempos de la mina. A la mitad de la descarga, sintió un pinchazo agudo en el pecho. Se detuvo, respirando hondo, aferrándose al saco que cargaba. El mundo se tambaleó un segundo, 2, 3. «¿Está bien, don?», preguntó el chofer preocupado. Sí, nomás me dio un calambre». No era un calambre. Era el corazón advirtiéndole que ya no aguantaba tanto. Pero don Artemio apretó los dientes y siguió. No podía darse el lujo de que lo corrieran por débil. Terminó la descarga a las 11:30 con la espalda empapada de sudor y las piernas temblando. Don Jacinto le pagó los 150 pesos en billetes arrugados y 2 monedas de 5. «Buen trabajo, Artemio. El sábado que entra hay otra descarga si quieres venir». «Aquí voy a estar, patrón». Salió de la ferretería caminando despacio, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Tenía que pasar por la farmacia para preguntar de nuevo el precio del jarabe, aunque ya lo sabía de memoria. 200 pesos, con los 150 que acababa de ganar, más los 35 que tenía guardados en una lata de galletas en su casa, sumaban 185. Todavía le faltaban 15 pesos, pero entonces recordó la piedra. Se detuvo en medio de la calle, metió la mano en el bolsillo y la sacó. A plena luz del día, la piedra brillaba con un tono extraño, casi como si tuviera luz propia. Don Artemio no sabía nada de minerales raros, pero algo en su instinto de minero le decía que esa roca no era común. ¿Y si valía algo? La idea le dio vueltas en la cabeza mientras caminaba hacia la casa de don Evaristo, el único tipo en el pueblo que sabía de piedras y minerales. Don Evaristo había sido geólogo de una compañía minera antes de jubilarse.
y ahora vivía solo en una casita al final del pueblo, rodeado de rocas, mapas y libros viejos. Tocó a la puerta de madera descascarada. Don Evaristo abrió con su eterno overol de mezclilla y una lupa colgando del cuello. «¿Artemio? ¡Qué milagro, compadre!» «Don Eva, necesito que me eche un ojo a esto». Le mostró la piedra. Don Evaristo la tomó con cuidado, la acercó a la luz, sacó su lupa y la examinó por todos lados. Frunció el ceño, volvió a mirarla. Entró a su casa y le hizo señas a don Artemio para que lo siguiera. El interior estaba abarrotado de estantes llenos de rocas de todos tamaños y colores. Don Evaristo encendió una lámpara especial y puso la piedra bajo la luz. Esta brilló con un destello azulado. «¿De dónde sacaste esto, Artemio?» «Me la encontré esta mañana en mi patio. ¿Vale algo?» Don Evaristo se rascó la barbilla sin afeitar. «Es cuarzo azul, pero no de los comunes. Tiene una pureza extraña. Mira cómo refleja la luz. Yo diría que es de calidad gema. No estoy seguro, tendría que analizarla mejor, pero podría valer entre 500 y 1000 pesos, dependiendo de quién la compre». Don Artemio sintió que las piernas se le aflojaban. ¿500 pesos? «O más. Conozco a un coleccionista en Monterrey que paga bien por este tipo de piedras. Si quieres, lo puedo contactar». Don Artemio apretó la piedra en su mano. 500 pesos. El jarabe de Lupita. Comida para 2 semanas. Arreglar el techo, todo eso y más. Pero entonces recordó la cara de Esteban, sus manos ásperas, su mirada agradecida, y recordó que esa piedra no era suya. Se le había caído al muchacho. «No, don Eva, gracias, pero no puedo venderla. No es mía». Don Evaristo lo miró con sorpresa. «¿Cómo que no es tuya? La encontraste en tu terreno». «Se le cayó a un muchacho que pasó esta mañana. Si vuelve, se la tengo que devolver». Don Evaristo movió la cabeza. «Artemio, eres demasiado honesto para tu propio bien. Ese muchacho ni siquiera sabe que se le cayó. Y tú necesitas el dinero». Don Artemio guardó la piedra de nuevo en su bolsillo. «Si es mía, me la va a confirmar Dios. Pero no voy a quedarme con algo que no me pertenece». Salió de la casa de don Evaristo con el cuerpo adolorido, pero con la conciencia tranquila. Mientras caminaba de regreso a su cuartito de lámina, el sol ya empezaba a bajar. Recogería a Lupita de la escuela, le prepararía algo de cenar con lo poco que quedaba y rezaría de nuevo. Porque si había aprendido algo en 73 años de vida, era esto: lo que es tuyo llega, y lo que no es tuyo se va, aunque duela. Esa noche, mientras Lupita dormía envuelta en sus cobijas, don Artemio se quedó despierto mirando el techo agujereado por donde se colaban las estrellas. La piedra azul descansaba sobre la mesita improvisada que había hecho con un guacal de madera. A la luz de la veladora, el cuarzo brillaba con destellos que parecían bailar. 500 pesos, tal vez 1000. La tentación era como un peso en el pecho. No era codicia, era necesidad pura. Lupita tosió de nuevo en sueños, y cada tos era un recordatorio de su fracaso como abuelo, como protector, como hombre. «Señor», susurró juntando las manos, «si esta piedra es para mí, dame una señal clara. Y si no lo es, ayúdame a hacer lo correcto aunque me duela». Se quedó dormido con esa oración en los labios. El sábado siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Don Artemio se levantó antes del alba para ir a la ferretería. Don Jacinto le había prometido otra descarga, pero cuando llegó, el patrón estaba de mal humor. «No llegó el camión, Artemio. El proveedor se retrasó hasta el lunes. No hay chamba hoy». El golpe fue como un puñetazo en el estómago. Necesitaba esos 150 pesos. Los necesitaba ya. Caminó por el pueblo sin rumbo fijo, con las manos metidas en los bolsillos, sintiendo el peso de la piedra contra su muslo. Pasó frente a la farmacia.
La ventana exhibía cajas de medicamentos, jarabes, vitaminas. Todo lo que Lupita necesitaba estaba ahí, a solo 20 pasos, pero podría estar en la luna. Don Artemio se dio vuelta. Era el padre Anselmo, el párroco de la iglesia de San José Obrero, un hombre delgado de unos 50 años, con lentes de armazón metálico y una sonrisa perpetua que a veces irritaba a los feligreses porque parecía que nunca entendía lo duro que era la vida. «Padre, lo veo preocupado, don. ¿Todo bien?» Don Artemio dudó. No era de los que andaban contando sus problemas, pero el padre Anselmo tenía esa manera de preguntar que desarmaba las defensas. «La niña sigue enferma, padre. Y yo sin dinero para el jarabe». El padre asintió con tristeza genuina. «Venga a la parroquia el lunes. Tenemos un fondo para emergencias médicas. No es mucho, pero podemos ayudarle con algo». «No quiero caridad, padre». «No es caridad, don Artemio. Es comunidad. Para eso estamos. Además», el padre le puso una mano en el hombro, «usted siempre ha ayudado a quien puede. ¿Se acuerda cuando le dio trabajo en su patio a la viuda de Ramos? ¿O cuando compartió su cosecha de quelites con los Hernández? Dios lleva cuentas y las suyas están en números verdes». Don Artemio sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No lloraría, no ahí, en medio de la calle. «Gracias, padre». El párroco se despidió con una bendición rápida y siguió su camino. Don Artemio se quedó parado frente a la farmacia pensando en la piedra, en Esteban, en las cuentas de Dios que el padre Anselmo mencionaba. De pronto, escuchó voces alteradas. Venían de la esquina, junto a la tienda de abarrotes de doña Meche. Don Artemio caminó hacia allá y vio a un grupo de personas rodeando a alguien en el suelo. Era un hombre, joven, con una mochila al lado. Esteban. Don Artemio se abrió paso entre la gente. El muchacho estaba sentado en la banqueta, con la cara pálida y un raspón en la frente. Doña Meche le estaba limpiando la herida con un trapo mojado. «¿Qué pasó?», preguntó don Artemio, arrodillándose junto a él. «Se desmayó, don», respondió doña Meche. «Iba caminando y de repente se fue de lado. Por suerte, no se pegó más fuerte». Esteban abrió los ojos y tardó unos segundos en enfocar. Cuando vio a don Artemio, intentó sonreír. «Don Artemio». «¿Qué haces aquí, muchacho? Pensé que ya estabas en Saltillo». Esteban negó despacio con la cabeza. No pude llegar. Me dio un aventón hasta Sabinas, pero de ahí no hubo quien me levantara. Me regresé caminando. Llevo 3 días sin comer, don». Don Artemio sintió una ráfaga de rabia, no contra Esteban, contra el mundo entero que permitía que un hombre honesto se muriera de hambre mientras los rateros comían hasta reventar. «Doña Meche, ¿me fía un bolillo y un refresco?». La tendera dudó. «Don Artemio, usted me debe de la semana pasada. Se lo pago el lunes, se lo juro por mi madre». Doña Meche suspiró y entró a la tienda. Regresó con 2 bolillos y una Coca-Cola tibia. Don Artemio se los dio a Esteban. «Toma, despacio, no vayas a vomitar». Esteban comió con lágrimas rodando por las mejillas. No dijo nada. No hacía falta. La gente comenzó a dispersarse. Los mirones siempre se aburren cuando el drama pasa. Don Artemio ayudó a Esteban a ponerse de pie. «Vente a mi casa. No es gran cosa, pero hay un techo y algo de comida. No puedo abusar de su bondad, don. No estoy siendo bueno, muchacho. Estoy siendo cristiano. Hay diferencia». Caminaron despacio hasta el cuartito de lámina. Lupita ya había regresado de la casa de una vecina que la cuidaba los sábados. Cuando vio a Esteban, lo reconoció de inmediato. «El señor del atole». Esteban sonrió, pero la sonrisa era triste. Don Artemio le preparó lo poco que tenía: tortillas, frijoles refritos del día anterior, un poco de salsa.
Esteban comió despacio, agradeciendo con la mirada cada bocado. Después se recostó en un rincón, exhausto, y en cuestión de minutos estaba dormido. Don Artemio salió al patio. La tarde empezaba a caer. Se sentó en un tronco que usaba como banca y sacó la piedra azul de su bolsillo. La giró entre los dedos, sintiendo su peso, su lisura. Esta era la señal que había pedido. Esteban había regresado. La piedra era de él, sin duda. Pero si se la devolvía y el muchacho la vendía, conseguiría dinero para llegar a Saltillo, para ayudar a su madre. Haría lo correcto. Pero entonces, ¿qué pasaba con Lupita? Don Artemio cerró los ojos. Una batalla silenciosa se libraba en su interior. Nunca había sido un hombre codicioso, pero tampoco era tonto. La vida le había enseñado que la supervivencia a veces requiere decisiones difíciles. ¿Era pecado quedarse con algo que nadie reclamaba? ¿Era egoísmo querer salvar a su nieta? ¿Era orgullo pensar que él podía decidir quién necesitaba más la ayuda? Un trueno retumbó a lo lejos. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, haciendo repiquetear el techo de lámina como tambores. Don Artemio se quedó sentado bajo el aguacero que se colaba por los agujeros, con la piedra apretada en el puño, sintiendo cómo el agua fría le corría por la cara mezclándose con algo más tibio que salía de sus ojos. «Ayúdame, Señor», murmuró, «porque yo solo ya no puedo». Adentro, Esteban seguía durmiendo. Lupita tosió de nuevo, y la piedra brillaba en la mano arrugada de un viejo minero que acababa de entender que su prueba apenas comenzaba. La lluvia duró toda la noche. Don Artemio no durmió. Se quedó sentado junto a la veladora, escuchando el repiqueteo del agua sobre la lámina, viendo cómo Esteban y Lupita dormían en extremos opuestos del cuartito. Dos personas, dos necesidades, una sola piedra. Cuando el alba llegó, gris y húmeda, don Artemio ya había tomado su decisión. Despertó a Esteban con cuidado, tocándole el hombro. El joven abrió los ojos sobresaltado, como quien ha dormido demasiados años a la intemperie y ha aprendido a desconfiar del sueño profundo. «Buenos días, muchacho». «Don Artemio, disculpe que me quedé dormido. Ya me voy para no molestarlo más». «Espérate, tengo que darte algo». Don Artemio sacó la piedra azul del bolsillo de su pantalón y la puso sobre la palma de su mano. A la luz tenue de la mañana, el cuarzo brillaba como un pedazo de cielo caído. «Esto se te cayó el otro día cuando estuviste aquí. Es tuyo». Esteban miró la piedra con el ceño fruncido. «¿Mía? Don, yo nunca he tenido algo así. Tenías una mochila. Se te debió caer de ahí». Esteban negó lentamente con la cabeza, confundido. «Don Artemio, yo no traigo nada de valor. No más ropa vieja y una cobija. Esa piedra no es mía». Don Artemio sintió que algo se le revolvía en el pecho. Miró la piedra, luego a Esteban, luego de nuevo a la piedra. «¿Estás seguro?» «Segurísimo, don. Yo sé bien lo poco que tengo». Un silencio extraño llenó el cuartito. Don Artemio se sentó en el banquito sosteniendo todavía la piedra, sintiendo cómo su mente trataba de entender lo que estaba pasando. Si no era de Esteban, ¿entonces de dónde había salido? «Esa piedra vale dinero, muchacho», dijo don Artemio despacio. «Un conocido mío dice que puede valer entre 500 y 1000 pesos». Los ojos de Esteban se abrieron grandes. «¿Tanto? Pues entonces es una bendición para usted, don. Dios se la puso ahí para que le ayude con la niña. Pero apareció justo después de que tú te fuiste. Pensé que era tuya». Esteban se acercó y se arrodilló frente a don Artemio, mirándolo directo a los ojos con una intensidad que el viejo minero no esperaba. «Don Artemio, usted me dio de comer cuando moría de hambre.
Me abrió su casa cuando nadie más volteó a verme. Si esa piedra apareció después de que yo vine, entonces no es coincidencia, es respuesta. ¿Respuesta a qué? A sus oraciones, don. ¿Usted no rezaba todas las mañanas pidiendo ayuda para su nieta? Don Artemio sintió un escalofrío. Nunca le había contado eso a Esteban. ¿Cómo lo sabía? Antes de que pudiera preguntar, Lupita se despertó. La niña se incorporó con dificultad, tosiendo, y miró hacia donde estaban los dos hombres. «Abu, tengo frío». Don Artemio se levantó de inmediato, olvidándose de todo lo demás. Tocó la frente de su nieta y el calor que sintió le heló la sangre. Lupita estaba ardiendo en fiebre. «Esteban, ayúdame a cargarla. Tengo que llevarla al centro de salud». Entre los dos envolvieron a la niña en las cobijas y don Artemio la cargó en brazos. Pesaba casi nada, como un pajarito. Salieron bajo la llovizna fría hacia el centro de salud, que quedaba a 15 cuadras. Don Artemio caminaba rápido, a pesar del dolor en las rodillas, mientras Esteban iba a su lado sosteniéndole el codo para que no resbalara en el lodo. El doctor Meléndez, un hombre joven recién llegado del servicio social, los atendió de inmediato. Revisó a Lupita, le tomó la temperatura, escuchó sus pulmones con el estetoscopio. «Es bronquitis aguda», dijo con seriedad. «Ya está bastante avanzada. Necesita antibiótico y jarabe para la tos, también nebulizaciones». Garabateó en una receta y se la entregó a don Artemio. «Son 2 medicamentos. En la farmacia de aquí del centro están más baratos. Le van a salir como en 300 pesos los 2». Don Artemio sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿300? Sí, don, y es urgente. Si la niña no empieza el tratamiento hoy, se puede complicar. Podría convertirse en neumonía. Don Artemio salió del consultorio con las piernas temblando. Tenía 185 pesos guardados. Le faltaban más de 100 y no había forma humana de conseguirlos ese día. Esteban lo esperaba afuera con Lupita en brazos. La niña se había vuelto a dormir, respirando con dificultad. ¿Qué dijo el doctor? Que necesita medicinas que no puedo comprar. Las palabras salieron como piedras de su boca. Don Artemio se sentó en la banca de la sala de espera, hundiendo la cara entre las manos. 73 años de vida, 42 bajo tierra sacando carbón, y no podía salvar a su propia nieta. Esteban se sentó a su lado, todavía sosteniendo a Lupita. «Don Artemio, venda la piedra». «Pero si ni siquiera sabemos de quién es». «Es suya, don. Se la envió Dios. Y si no me cree, le voy a contar algo». Don Artemio levantó la vista. Esteban tenía una expresión extraña en el rostro, entre solemne y tierna. «Cuando llegué a su casa hace 4 días, don, yo no venía nomás buscando comida. Venía buscando una razón para no tirarme debajo de un tren». Don Artemio se quedó helado. «¿Qué?» Así como lo oye. Había perdido todo. Mi trabajo, mi dignidad, la esperanza. Mi mamá se estaba muriendo en Monclova y yo no podía hacer nada. Esa noche, antes de llegar a su casa, me paré en las vías del tren y esperé. Pero algo me hizo caminar un poco más. Vi el humo de su casa y pensé, una última oración. Si Dios me contesta, sigo. Si no, ya sé qué hacer». Los ojos de Esteban brillaban con lágrimas contenidas. «Usted me abrió su puerta, don, me dio de comer de lo poco que tenía. Me trató con dignidad. Y esa misma noche, rezando aquí en el pueblo, le pedí a Dios que le pagara a usted de alguna forma. Porque usted me salvó la vida». Don Artemio sentía que el corazón le latía en los oídos. «Muchacho, esa piedra es la respuesta, don. No a mi oración, sino a la suya y a la mía. Dios mata 2 pájaros de un tiro, como dicen. Véndala, cure a su nieta».
y sepa que lo que usted sembró cuando me dio de comer ahora está dando fruto. Don Artemio miró a su nieta dormida, después miró la ventana donde la lluvia seguía cayendo, después cerró los ojos y vio en su mente la imagen de esa piedra azul brillando en su patio de tierra, aparecida de la nada como maná del cielo. No de la nada, del cielo. Se puso de pie despacio sintiendo que algo pesado se le quitaba de los hombros. Vamos a ver a don Evaristo. Caminaron bajo la lluvia los tres hasta la casa del viejo geólogo. Don Evaristo abrió la puerta con cara de sorpresa. «Artemio, a estas horas y con este clima...» «Don Eva, necesito vender la piedra. Ahora». Don Evaristo los hizo pasar, sacó su teléfono y llamó a su contacto en Monterrey. Habló en voz baja, describió la piedra, negoció, colgó y miró a don Artemio. «Mi comprador ofrece 800 pesos. Puede transferirlos a mi cuenta ahora mismo y yo te los doy en efectivo. 800 pesos, más que suficiente. Hágale, don Eva». 20 minutos después, don Artemio salía de esa casa con 8 billetes de 100 pesos en el bolsillo. Se sentía mareado, como si estuviera soñando. Esteban caminaba a su lado con Lupita en brazos, sonriendo. «¿Lo ve, don? Dios nunca llega tarde». Entraron a la farmacia. Don Artemio puso el dinero sobre el mostrador y la farmacéutica preparó los medicamentos. Mientras esperaba, miró hacia la calle y a través de la ventana empañada vio algo que lo dejó sin aliento. Un hombre estaba parado del otro lado de la calle, bajo la lluvia, sin paraguas ni chamarra. Era difícil verlo bien por la distancia y el agua, pero algo en su postura, en la forma en que miraba hacia la farmacia, le resultó extrañamente familiar. Cuando parpadeó para enfocar mejor, el hombre ya no estaba. «Aquí están sus medicinas, don», dijo la farmacéutica. Don Artemio tomó las bolsas, le dio la primera dosis de antibiótico a Lupita ahí mismo con un vasito de agua y salieron de regreso al cuartito. Esa noche, mientras Lupita descansaba con la respiración más tranquila y Esteban dormía en su rincón, don Artemio se arrodilló junto a su petate y rezó con una gratitud que le salía del fondo del alma. «Gracias, Señor. Perdóname por dudar». Afuera, la lluvia había parado. Las estrellas comenzaban a salir entre las nubes. Y en algún lugar del pueblo, un tren silbó en la distancia, llevándose la oscuridad de esa noche. Pero la prueba de don Artemio todavía no terminaba. 3 días después, Lupita ya respiraba mejor. El antibiótico había hecho efecto y la tos feroz se había convertido en un carraspeo ocasional. Don Artemio se sentía ligero, como si hubiera dejado de cargar un bulto de cemento en los hombros. Esteban seguía en la casa, no porque fuera abusivo, sino porque don Artemio se lo había pedido. «Quédate unos días más, muchacho. Ayúdame con las chambas del patio y así juntas algo de dinero antes de irte a Saltillo». La verdad era que don Artemio había descubierto algo inesperado: la compañía. Después de 3 años de vivir solo con Lupita, desde que su hija murió en el parto de otro bebé que tampoco sobrevivió, tener a alguien más en la casa llenaba un vacío que no sabía que tenía. Esteban trabajaba duro. Ayudaba a reparar el techo, a parchar los agujeros con pedazos de lámina que conseguía de la herrería del pueblo, cargaba agua del pozo comunitario, hacía mandados, y por las noches, después de que Lupita se dormía, los 2 hombres se sentaban afuera del cuartito a platicar bajo las estrellas. «¿Y tu familia, don Artemio?», preguntó Esteban una de esas noches, fumando un cigarro que había comprado con las monedas que ganó ayudando a descargar verdura en el mercado. Don Artemio suspiró. «Mi esposa murió hace 20 años, cáncer. Mi hijo se fue a Estados Unidos y nunca volvió. Dicen que está en Texas, pero no sé. Hace años que no me escribe. Y mi hija...»
Se le quebró la voz. Mi hija era todo lo que me quedaba, pero Dios se la llevó hace 3 años, al nacer el segundo bebé. El niño tampoco aguantó. Nomás me dejó a Lupita. Por eso la cuida tanto. Es lo único que tengo, muchacho. Si se me muere esa niña, yo me muero también. Esteban tiró la ceniza del cigarro y se quedó mirando el cielo. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende de usted, Don? ¿Qué? Que con todo lo que ha sufrido, todavía tenga fe. Yo perdí mi chamba y ya quería aventarme al tren. Usted ha perdido casi todo y sigue rezando todas las mañanas. Don Artemio sonrió con tristeza. Es que no tengo de otra, muchacho. Si le quito a Dios, ¿qué me queda? La mina me quitó la salud, la pobreza me quitó la dignidad, la muerte me quitó a mi familia. Pero la fe, esa no me la puede quitar nadie. Es lo único que es completamente mío. Esteban asintió despacio, como si estuviera masticando esas palabras. Ojalá yo tuviera una fe así, Don. La tienes, muchacho, no más que todavía no te das cuenta. El viernes por la mañana, don Artemio fue a la ferretería para la descarga que don Jacinto había prometido. Esta vez llegó el camión puntual, cargado con 100 bultos de cemento. Don Artemio se amarró el paliacate, respiró hondo y comenzó a trabajar. Llevaba 30 bultos cuando vio llegar a don Jacinto con otro hombre, joven, fornido, con playera de gimnasio y brazos tatuados. Artemio, te presento a Gustavo. Es sobrino de mi compadre. Va a ayudarte con la descarga. Don Artemio sintió un alivio inmediato. Cargar solo 100 bultos lo hubiera matado. Entre los dos terminaron en menos de 2 horas. Don Jacinto les pagó 150 pesos a cada uno. Cuando don Artemio estaba por irse, el patrón lo detuvo. Oye, Artemio, Gustavo me dijo que está buscando chamba fija. Es fuerte, joven, aguantador. Estoy pensando contratarlo de planta para las descargas y el almacén. Don Artemio sintió que el estómago se le encogía. ¿Y yo, patrón? Don Jacinto evitó su mirada. Tú sigues viniendo cuando haya chamba extra, Artemio. Pero ya estás grande, compadre. No puedes seguir cargando como antes. El otro día te vi casi desmayarte. No quiero que te pase algo aquí y luego tu familia me ande demandando. Era una excusa. Don Artemio lo sabía. Don Jacinto había encontrado mano de obra más joven y más barata, y él sobraba. Entiendo, patrón. Salió de la ferretería con los 150 pesos en la bolsa y un peso enorme en el pecho. Esa chamba era su único ingreso fijo. Sin ella, ¿de qué iban a vivir él y Lupita? Caminó por el pueblo sin rumbo, tratando de pensar, de hacer cuentas, de encontrar una solución. Pasó frente a la iglesia y entró casi por inercia. El interior estaba fresco y vacío. Las velas titilaban frente a los santos. Don Artemio se arrodilló en la última banca y juntó las manos. No te estoy reclamando, Señor. Sé que tú sabes lo que haces, pero te pido que me ilumines. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no tengo fuerzas para buscar otro trabajo. Ya nadie contrata viejos. Ayúdame a ver el camino. Se quedó ahí 1 hora entera, rezando, pidiendo, escuchando el silencio. Cuando salió, el padre Anselmo lo esperaba en la puerta. Don Artemio, justo a quien buscaba. Pase a la sacristía, por favor. Lo llevó a un cuartito pequeño lleno de vestimentas litúrgicas y libros viejos. El padre sacó un sobre de un cajón. Aquí hay 500 pesos del fondo de emergencias de la parroquia. Es para usted y Lupita, para las medicinas y para que coman bien este mes. Don Artemio miró el sobre como si fuera una serpiente. Padre, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque hay gente más necesitada que yo. Don Artemio, usted ha dado el diezmo de lo poco que tiene durante 50 años.
Ha ayudado a medio pueblo cuando usted mismo no tenía. Esta no es caridad, es justicia. Dios le está devolviendo un poquito de lo mucho que usted ha sembrado. Don Artemio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Las dejó correr. Gracias, padre. No me dé las gracias a mí, déselas a él. El padre señaló hacia arriba. Y también a la persona anónima que donó ese dinero especificando que era para usted. Don Artemio levantó la vista bruscamente. ¿Cómo dice? Alguien vino ayer y dejó 1000 pesos diciendo que 500 eran para usted y 500 para otra familia necesitada. No quiso dar su nombre, solo dijo, es lo que debo. Don Artemio salió de la iglesia con el sobre en la mano, temblando. Caminó despacio de regreso a su casa, dándole vueltas en la cabeza a lo que el padre había dicho. Cuando llegó, Esteban estaba en el patio colgando ropa lavada en un alambre que había improvisado entre 2 postes. ¿Cómo le fue en la chamba, don? Don Artemio lo miró fijamente. Esteban traía puesta la misma ropa de siempre, pero se veía más limpio, más descansado, y había algo en sus ojos que don Artemio no lograba descifrar. ¿Esteban? Sí, don. ¿Tú fuiste a la parroquia ayer? El joven colgó la última camisa antes de responder. Sí, don. Fui a rezar un rato. ¿Hoy dejaste dinero? Esteban se volvió hacia él con una expresión serena. Usted me salvó la vida, don Artemio. Yo nomás estoy pagando lo que debo. Pero tú no tienes dinero. ¿De dónde sacaste 1000 pesos? Esteban sonrió. Trabajé toda la semana. Descargué camiones en el mercado, ayudé en la tlapalería, cargué bultos en la estación, dormía 2 horas y trabajaba el resto. Junté 1200 pesos, 1000 para la iglesia, 200 para irme a Saltillo mañana. Don Artemio sintió que las piernas no lo sostenían. Se sentó en el tronco que usaba de banca. Estás loco, muchacho. Ese dinero era para ti, para tu mamá. Mi mamá ya murió, don. El silencio cayó como una losa. ¿Qué? Esteban se sentó junto a él, con la mirada perdida en el horizonte. Murió hace 2 días. Me llamaron de Monclova. No alcancé a llegar. Pero antes de morir, me dejó un mensaje con mi tía. Dile a Esteban que done algo a la iglesia en mi nombre, que Dios proveerá. Don Artemio no sabía qué decir. Abrazó al muchacho, sintiendo cómo el cuerpo joven se estremecía con sollozos silenciosos. Lo siento, hijo, lo siento mucho. Se quedaron así un rato largo, 2 hombres rotos por la vida, sosteniéndose mutuamente bajo el sol despiadado de Coahuila, y don Artemio supo, sin necesidad de palabras, que la historia de esa piedra azul apenas comenzaba a revelarse. El sábado por la mañana, don Artemio despertó con la noticia que temía escuchar. Esteban había empacado sus pocas pertenencias en la mochila y estaba listo para partir hacia Saltillo. Ya no tengo nada en Monclova, don. Tengo que seguir adelante. Lupita, que ya estaba mucho mejor, abrazó las piernas de Esteban con lágrimas en los ojos. No te vayas, Esteban, quédate con nosotros. El joven se arrodilló y le acarició el cabello. Tengo que buscar trabajo, princesa, pero te prometo que voy a volver a visitarlos. Don Artemio le dio los 200 pesos que Esteban había guardado para el viaje, más 100 pesos extra del dinero de la parroquia. No, don, no puedo aceptar más. No estoy pidiendo permiso, muchacho. Es una orden. Y cuando llegues a Saltillo y consigas trabajo, me escribes a casa de doña Meche. Ella tiene teléfono y me da los recados. Se abrazaron como padre e hijo. Esteban besó la frente de Lupita, se persignó mirando la estampa de la Virgen y echó a andar por el camino de terracería hacia la carretera. Don Artemio lo vio alejarse hasta que se convirtió en un punto diminuto en el horizonte.
Sintió un vacío extraño, como cuando enterró a su esposa, a su hija. La gente buena siempre se iba. Los días siguientes fueron difíciles. Sin la chamba de la ferretería, don Artemio tuvo que buscar trabajos eventuales donde pudiera. Barrer la escuela por 50 pesos, ayudar en la cosecha de chile de un vecino por 80 pesos, cargar cajas en el mercado por 30 pesos. Trabajos humillantes para un hombre que había pasado 4 décadas sacando carbón de la tierra. Pero lo hacía por Lupita. Una tarde, mientras regresaba del mercado con 1 kilo de frijol y medio de arroz que había comprado con lo poco que ganó ese día, vio a un grupo de hombres reunidos frente a la presidencia municipal. Hablaban en voz alta, algunos con rabia, otros con resignación. ¿Qué pasa?, preguntó don Artemio a don Chuy, un ex compañero de la mina. Van a cerrar el pozo comunitario, compadre. Dicen que está contaminado, que hay arsénico en el agua por las filtraciones de la mina vieja. Don Artemio sintió que el mundo se le venía encima. ¿Y de dónde vamos a sacar agua? Dicen que van a poner pipas, pero van a cobrar 20 pesos por tambo. 20 pesos por tambo. Don Artemio usaba 2 tambos por semana para él y Lupita. 40 pesos semanales, 160 al mes. Dinero que no tenía. Esa noche, mientras Lupita dormía, don Artemio se quedó sentado en la oscuridad, haciendo cuentas mentales. Con los 400 pesos que le quedaban del dinero de la parroquia, más lo que pudiera ganar en chambas eventuales, apenas alcanzaría para comida y agua. El techo seguía goteando. Las cobijas estaban deshilachadas. El invierno se acercaba. Por primera vez en su vida, don Artemio consideró seriamente la posibilidad de pedirle al DIF que se llevara a Lupita. Tal vez con una familia que tuviera recursos, la niña tendría mejor vida, mejor comida, mejor techo, mejor futuro. La idea lo destrozó por dentro. ¿Pero no era eso amor? ¿Soltar lo que más quieres para que tenga una oportunidad? Se arrodilló frente a la estampa de la Virgen, pero esta vez no pudo rezar. Las palabras no salían, solo lágrimas silenciosas que caían sobre el piso de tierra. No puedo más, Señor, de verdad no puedo. Se quedó dormido ahí mismo, arrodillado, con la cabeza apoyada contra la pared de adobe, y soñó. En el sueño, estaba de nuevo en la mina. Pero no era la mina oscura y peligrosa que recordaba. Era luminosa, con vetas doradas que brillaban en las paredes. Caminaba por un túnel largo y al final veía una figura. Un hombre vestido con ropa sencilla, parado junto a una carreta llena de piedras brillantes. El hombre volteó. Tenía el rostro de Esteban, pero no era Esteban. Era alguien más, alguien que don Artemio reconocía sin haberlo visto nunca. «Artemio», dijo la figura con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «¿Por qué dudas? Porque ya no puedo más, Señor». «¿Y cuándo has podido solo?». Don Artemio no supo qué responder. La figura sonrió. «Las piedras más valiosas están en lo profundo. Tienes que seguir cavando. Pero estoy cansado. Lo sé. Por eso vine a ayudarte». El hombre extendió la mano. En su palma había una piedra azul, idéntica a la que don Artemio había vendido. Pero cuando miró mejor, vio que no era solo una. Eran docenas de piedras azules, brillando en una carreta detrás de la figura. «Esto es lo que te espera si confías, no para ti, para los que vendrán después de ti». Don Artemio despertó con el sol pegándole en la cara. Se había quedado dormido en el piso. Las rodillas le dolían horriblemente, pero algo dentro de él había cambiado. Se levantó despacio, despertó a Lupita y le preparó desayuno con lo poco que había, tortillas y frijoles. Pero comieron juntos, riendo, mientras la niña le contaba un sueño que había tenido sobre un ángel que traía agua del cielo.
Después del desayuno, don Artemio tomó una decisión. Iría a la presidencia municipal a preguntar si había algún programa de apoyo para adultos mayores, no por orgullo, sino por necesidad. Si Dios ayudaba a los que se ayudaban a sí mismos, pues Él haría su parte. En la presidencia, la secretaria, una mujer joven de lentes, revisó unos papeles. Don Artemio, hay un programa estatal de pensión para mineros jubilados con enfermedades ocupacionales. ¿Usted tiene silicosis? El doctor dijo que sí, hace años, pero nunca me dieron papeles. Con un certificado médico actualizado podría aplicar. Son 1,500 pesos al mes. No es mucho, pero ayuda. 1,500 pesos. Era un mundo de diferencia. ¿Y cómo consigo el certificado? En el centro de salud. El doctor Meléndez puede hacerle los estudios. Don Artemio salió de ahí con una chispa de esperanza. Fue directo al centro de salud. El doctor Meléndez lo revisó, le tomó radiografías y examinó sus pulmones. Don Artemio, su silicosis está bastante avanzada. ¿Cómo es que no lo han pensionado antes? Nunca supe que podía, doctor. El médico movió la cabeza con tristeza. Le voy a dar el certificado. Con esto puede aplicar al programa. Debería recibir respuesta en 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Don Artemio no estaba seguro de poder aguantar tanto, pero era algo. Era una puerta abierta. Esa tarde, mientras llenaba los formularios en su casa con la ayuda de doña Meche, que sabía leer mejor que él, llegó un muchacho en bicicleta. ¿Don Artemio García? Sí, traigo un telegrama para usted. Don Artemio recibió el papel amarillo con manos temblorosas. Nadie le mandaba telegramas. Nadie sabía de él. Lo abrió y leyó despacio. Don Artemio Stop, conseguí trabajo en maquiladora Saltillo. Stop, envío 200 pesos con este muchacho. Stop, es para Lupita. Stop, Esteban. Don Artemio miró al muchacho. ¿Traes dinero? El chico sacó un sobre. Adentro había 4 billetes de 50 pesos. Don Artemio se sentó en el tronco, sosteniendo el dinero y el telegrama, sintiendo como algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Esteban, que apenas tenía para comer, le mandaba dinero. La piedra que había aparecido de la nada había salvado a Lupita. El padre Anselmo le había dado 500 pesos cuando más lo necesitaba. Y ahora una posible pensión. Uno tras otro, como piezas de un rompecabezas que no podía ver completo, las respuestas iban llegando. Don Artemio levantó la vista al cielo y por primera vez en semanas sonrió. Órale, señor, ya entendí. Tú vas adelante, yo nomás te sigo, pero la prueba más grande estaba por venir. Y don Artemio no tenía idea de lo que le esperaba. Pasaron 6 semanas, semanas de milagros pequeños que mantenían a flote a don Artemio y Lupita. El dinero de Esteban alcanzó para comprar cobijas nuevas antes de que llegaran los primeros fríos de noviembre. Don Artemio consiguió chambas esporádicas: pintar una barda, reparar una cerca, cuidar la tienda de abarrotes cuando doña Meche iba al doctor. Nada que pagara mucho, pero suficiente para el día a día. La aplicación para la pensión seguía en trámite. Tenga paciencia, don, le decían cada vez que preguntaba. Lupita había vuelto a la escuela con energía renovada. Sus calificaciones mejoraron. La maestra Rosario le dijo a don Artemio que la niña tenía talento para las matemáticas, que debía seguir estudiando, que tal vez podría conseguir una beca para la secundaria. Esa niña puede llegar lejos, don Artemio. Nomás no la deje abandonar la escuela. Mientras yo esté vivo, mi nieta va a estudiar, maestra, pero la vida tiene formas de probar las promesas. Un martes por la tarde, don Artemio estaba en el patio intentando reforzar el techo con pedazos de lámina que había conseguido en el basurero municipal cuando escuchó un motor. Una camioneta blanca se detuvo frente a su terreno. Un hombre bajó. Traía corbata,
portafolios y la sonrisa de quien viene a vender algo o a cobrar algo. ¿Don Artemio García? El mismo. Soy el licenciado Vargas del gobierno municipal. Vengo a informarle sobre un asunto delicado. Don Artemio bajó de la escalera improvisada, limpiándose las manos en el pantalón. ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo? No, don, pero hay un problema con su terreno. A don Artemio se le heló la sangre. ¿Mi terreno? El licenciado sacó unos papeles del portafolios. Este predio pertenecía originalmente a la compañía minera. Cuando cerraron las operaciones, hubo un programa para ceder las viviendas a los trabajadores, pero por algún error administrativo, esta propiedad nunca se registró correctamente a su nombre. Pero yo vivo aquí desde hace 40 años. Me la dieron cuando me casé. Está a mi nombre en los papeles de la luz, del agua. Esos son servicios, don, no propiedad. Legalmente, este terreno sigue siendo del municipio y hay un proyecto nuevo de vivienda social. Este predio está marcado para demolición. Don Artemio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Demolición? Sí, don. Van a construir departamentos nuevos para familias jóvenes. Es un programa federal. Ya está aprobado. Pero, ¿y yo? ¿A dónde me voy? El licenciado carraspeó, incómodo. Hay un albergue temporal del DIF. Pueden quedarse ahí mientras buscan otra opción. O si tiene familia en otro lado. No tengo a nadie, nomás a mi nieta. Entonces el DIF puede ayudarle a buscar una solución. Pero necesito que firme aquí que fue notificado. Tiene 30 días para desocupar. Don Artemio miró el papel como si estuviera escrito en otro idioma. 30 días. Un mes para dejar el único lugar que había conocido como hogar en 40 años. ¿Y si no firmo? Entonces viene la policía y lo desalojan por la fuerza, don. Es mejor por las buenas. Con mano temblorosa, don Artemio firmó. El licenciado le dio una copia, subió a su camioneta y se fue, dejando una nube de polvo y desesperación. Don Artemio se quedó parado en medio de su patio, sosteniendo el papel, sintiendo cómo 40 años de vida se evaporaban en un documento de 3 páginas. Cuando Lupita llegó de la escuela, lo encontró sentado en el tronco, con la mirada perdida. ¿Qué pasa, Abu? ¿Por qué estás triste? Don Artemio la abrazó fuerte. Nada, mi reina. Nomás estoy cansado. Pero esa noche, después de que la niña se durmió, don Artemio salió al patio bajo las estrellas y por primera vez en su vida gritó. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué cada vez que parece que las cosas mejoran, me quitas todo otra vez? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuánto más tengo que aguantar? El silencio de la noche fue la única respuesta. Don Artemio se dejó caer de rodillas sobre la tierra, llorando con sollozos que le salían del fondo del pecho. Sollozos que había guardado durante 73 años de aguantar, de ser fuerte, de no quebrarse. No puedo más. Te lo juro que no puedo. Y en ese momento, en medio de la oscuridad y la desesperación, sintió algo, una mano sobre su hombro. Se volteó sobresaltado. No había nadie, pero la sensación era tan real, tan sólida, que don Artemio dejó de llorar. Miró alrededor. El patio estaba vacío, las sombras danzaban con la luz de la luna, pero había una presencia. ¿Quién anda ahí? Silencio. Pero entonces, en el lugar exacto donde había aparecido la primera piedra azul semanas atrás, vio algo brillar. Se acercó despacio. Era otra piedra, igual a la primera, del mismo color, del mismo tamaño, brillando con esa luz interior que no era natural. Don Artemio la recogió, sintiendo su peso, su temperatura. Estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido en la mano. ¿Qué significa esto? Una brisa suave sopló, moviendo las hojas secas del patio.
Y en esa brisa, don Artemio escuchó, o creyó escuchar, una voz que no era voz, más bien un pensamiento que no era suyo. Lo que das, regresa multiplicado. Don Artemio cerró los ojos, apretando la piedra contra su pecho, y supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente buscó a don Evaristo otra vez. El geólogo examinó la nueva piedra con la misma sorpresa que la primera. «Artemio, esto es imposible. Es otra piedra de la misma calidad. ¿De dónde la sacaste?» «Apareció en mi patio, don Eva, igual que la otra». Don Evaristo lo miró con escepticismo, pero no dijo nada. Llamó a su contacto en Monterrey. El coleccionista ofreció 900 pesos esta vez. Con ese dinero, don Artemio hizo algo que nadie esperaba. Fue a la presidencia municipal y pidió hablar con el presidente. Le costó 3 horas de espera, pero finalmente lo recibieron. «¿Qué se le ofrece, don Artemio?» «Vengo a hacer una propuesta, señor presidente. Sé que van a tirar mi casa. Está bien, entiendo que es progreso. Pero en vez de mandarme al albergue, déjeme quedarme en un cuartito de los nuevos departamentos cuando los terminen. Yo puedo trabajar de velador, de intendente, de lo que sea. No cobro mucho, nomás un lugar para mí y mi nieta». El presidente, un hombre de 50 años con canas en las sienes, lo miró con algo parecido a la compasión. «Don Artemio, esos departamentos ya tienen lista de espera. Familias jóvenes con trabajos formales. No puedo darle preferencia». «No le pido preferencia. Le pido una oportunidad. Deme el trabajo y yo demuestro que puedo». El presidente suspiró. «Déjeme ver qué puedo hacer, pero no le prometo nada». Don Artemio salió de ahí sin certezas, pero con dignidad intacta. Había peleado, no se había rendido. Esa tarde fue a la iglesia. El padre Anselmo estaba confesando, pero cuando terminó, invitó a don Artemio a pasar a la sacristía. «Lo veo preocupado, don. Me van a quitar la casa, padre». Le contó todo. El padre escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Y qué va a hacer?» «No sé, padre. Orar, supongo. Es lo único que sé hacer». El padre Anselmo se quitó los lentes y los limpió con el borde de la sotana. «Don Artemio, ¿usted sabe por qué Dios permite que los justos sufran?» «No, padre. Porque el sufrimiento nos vacía, y solo cuando estamos vacíos, Dios puede llenarnos con algo más grande. Usted está siendo vaciado, don, pero eso significa que viene algo mayor». Don Artemio quiso creerle. Necesitaba creerle. «¿Y si no aguanto hasta que llegue ese algo mayor?». El padre sonrió. «Entonces Dios lo va a cargar, como siempre lo ha hecho». Don Artemio regresó a su cuartito de lámina, preparó cena para Lupita y se acostó temprano. Pero no podía dormir. Daba vueltas en el petate, sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar. A medianoche escuchó un ruido afuera. Se levantó con cautela, pensando en ladrones. Abrió la puerta despacio. Un hombre estaba parado en su patio. A la luz de la luna, don Artemio no pudo distinguir sus facciones, pero algo en su silueta le resultó familiar. «¿Quién es?». El hombre no respondió. Dio un paso adelante y don Artemio vio que llevaba algo en las manos, una caja de madera. La depositó en el suelo, frente a la puerta, y se dio la vuelta para irse. «Espere». Pero el hombre ya se había ido, perdiéndose en las sombras. Don Artemio recogió la caja. Era pesada. La llevó adentro, encendió la veladora y la abrió con manos temblorosas. Adentro había piedras azules, docenas de ellas, brillando como pedazos de cielo, y debajo de las piedras una nota escrita a mano: «Para el hombre que me dio de comer cuando moría de hambre, de parte del que no olvida». Don Artemio se quedó mirando las piedras, la nota, sintiendo algo que no había sentido en meses. No era solo esperanza, era certeza. Don Artemio no durmió esa noche.
Se quedó sentado junto a la caja de piedras, mirándolas brillar bajo la luz temblorosa de la veladora, tratando de entender lo que estaba pasando. Contó las piedras. Eran 22 cuarzos azules, cada uno del tamaño de un huevo de codorniz, perfectos, luminosos. Si cada una valía entre 500 y 1,000 pesos, estaba mirando una fortuna. Entre 11,000 y 22,000 pesos. Suficiente para rentar una casa durante un año. Suficiente para que Lupita siguiera estudiando. Suficiente para sobrevivir con dignidad, pero la nota lo inquietaba. De parte del que no olvida. ¿Quién? ¿Esteban? No podía ser. El muchacho apenas ganaba para comer en Saltillo. ¿Don Evaristo? ¿El padre Anselmo? ¿Alguien del pueblo que lo conocía y quería ayudarlo de forma anónima? ¿O tal vez...? Don Artemio miró la estampa de la Virgen en la pared. Después el crucifijo de madera que colgaba junto a la puerta. Tal vez no era una persona. Amaneció sin respuestas, pero con una determinación férrea. Guardó las piedras en la misma caja, la escondió debajo de su petate y salió rumbo a la casa de don Evaristo apenas despuntó el sol. El geólogo abrió la puerta en pijama, con cara de sueño. «¿Artemio? ¿Qué haces aquí tan temprano?» «Necesito su ayuda, don Eva, y su discreción». Le mostró la caja. Don Evaristo casi se le cae la taza de café que traía en la mano. «Por el amor de Dios, ¿de dónde sacaste todo esto? Eso no importa. Lo que importa es si valen lo que creo que valen». Don Evaristo examinó las piedras una por una con su lupa, bajo diferentes luces, murmurando cosas técnicas que don Artemio no entendía. Después de media hora, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Artemio, esto es una colección de calidad excepcional. Pureza, color, corte natural. Si las vendemos bien, estamos hablando de mínimo 500 pesos cada una. Pero si las vendemos como lote completo a un coleccionista serio, podrían ofrecer hasta 500 por pieza, tal vez más. Fácilmente 12,000 pesos, quizá 15,000. Don Artemio sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en la silla que don Evaristo le ofreció. «¿Y cuánto tiempo tardaría en venderlas?» «Dame una semana. Voy a contactar a varios compradores». «Pero, Artemio...» Don Evaristo lo miró con seriedad. «¿Estás seguro de que estas piedras son tuyas? Porque si alguien las reclama después...» «Son mías, don Eva. Me las dieron. Eso es todo lo que necesitas saber». Don Evaristo asintió. «Está bien. Confío en ti. Déjamelas y te aviso». Don Artemio regresó a su casa sintiéndose extraño. Había entregado una fortuna a alguien con la simple base de la confianza. Pero don Evaristo era hombre de palabra. Durante los siguientes días, don Artemio siguió con su rutina. Llevar a Lupita a la escuela, buscar chambas, rezar. Pero había algo diferente. Ya no sentía esa angustia que le apretaba el pecho cada mañana. Había una paz extraña, como la calma antes de que salga el sol. El domingo, después de misa, el padre Anselmo lo llamó aparte. «Don Artemio, tengo buenas noticias. Hablé con el presidente municipal. Está considerando su propuesta». «¿De verdad, padre?» «Sí. Le dije que usted es un hombre trabajador, responsable, y que sería injusto dejarlo en la calle después de toda una vida de servicio a este pueblo. No me prometió nada, pero dijo que lo iba a pensar». Don Artemio sintió un nudo en la garganta. «Gracias, padre. No sabe lo que significa eso para mí. Dios obra de maneras misteriosas, don. A veces usa hasta a los políticos». El padre sonrió con complicidad. Esa misma tarde, mientras don Artemio barría su patio, llegó un taxi polvoriento. Del asiento trasero bajó un hombre que don Artemio reconoció de inmediato, aunque estaba muy diferente. Esteban.
Pero no era el mismo joven flaco y desesperado que se había ido semanas atrás. Este Esteban traía ropa nueva, zapatos buenos, un corte de pelo decente y algo más, traía paz en la mirada. «¡Don Artemio!», se abrazaron como familia. Lupita salió corriendo del cuartito y brincó a los brazos de Esteban. «¡Volviste! ¡Volviste!». «Claro que sí, princesa. Prometí que volvería». Se sentaron los tres en el patio, bajo la sombra raquítica de un mezquite. Esteban sacó de su mochila una bolsa con pan dulce, otra con naranjas y un sobre. «Don Artemio, la maquiladora me dio un adelanto de sueldo. Aquí hay 500 pesos. Es para usted y Lupita». Don Artemio empujó suavemente el sobre de regreso. «Guárdatelo, muchacho. Tú lo necesitas. Usted me salvó la vida, don. Esto no es ni la mitad de lo que le debo. No me debes nada, Esteban. Lo que hice fue porque Dios me lo puso en el corazón. No espero pago». Esteban sonrió. «Por eso mismo se lo doy, don, porque usted no espera nada». Pasaron la tarde platicando. Esteban contó sobre su trabajo en la maquiladora, sobre los compañeros que había hecho, sobre una iglesia que visitaba los domingos donde había encontrado algo parecido a la paz. «¿Sabe qué es lo que más me sorprende, don? Que después de perder a mi mamá, de perder mi trabajo, de casi perderme a mí mismo, ahora siento que tengo más que antes, no en cosas, sino aquí». Se tocó el pecho, como si todo lo que me quitaron hizo espacio para algo mejor. Don Artemio asintió despacio. «Así funciona Dios, muchacho. Nos vacía para llenarnos». Cuando Esteban se fue, prometiendo volver pronto, don Artemio se quedó pensando en esas palabras. Nos vacía para llenarnos. 2 días después, don Evaristo llegó a su casa con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «Artemio, tengo un comprador, un coleccionista de Monterrey que colecciona minerales raros. Ofrece 20,000 pesos por el lote completo». Don Artemio sintió que el mundo se detenía. «¿20,000? Sí. Dice que nunca había visto una colección así. Quiere comprarlas todas de inmediato. El dinero lo puede transferir hoy mismo, 20,000 pesos. Era más dinero del que don Artemio había visto junto en toda su vida. Con eso podía... Pero entonces recordó algo. La nota, de parte del que no olvida. «Don Eva, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, esas piedras... ¿Es normal que aparezcan así nomás, en un patio de tierra?» Don Evaristo se puso serio. «No, Artemio, para nada. Los cuarzos azules de esa calidad se encuentran en vetas específicas, a profundidad. No aparecen en la superficie, y mucho menos 22 juntos. Honestamente, no tengo explicación geológica para lo que te ha pasado». Don Artemio asintió. «Entonces no es geología, don Eva, es otra cosa». El geólogo lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» «Que estas piedras son una respuesta, y si son una respuesta, entonces yo tengo que usarlas como se debe». Don Evaristo no entendió, pero tampoco preguntó. Le dio a don Artemio un papel con el número de cuenta del comprador. «Cuando decidas, me avisas y hago la transferencia». Don Artemio guardó el papel en su bolsillo, junto al rosario de madera. Esa noche, después de acostar a Lupita, salió al patio y miró las estrellas. Había una luna llena que iluminaba todo con claridad plateada. «Señor», susurró, «si estas piedras son tuyas, dame sabiduría para usarlas bien, no para mí, sino para lo que tú quieras». El viento sopló suave, y don Artemio supo, con esa certeza que no viene del cerebro sino del alma, que su prueba estaba llegando al final. Pero el giro más grande todavía faltaba. Don Artemio tomó su decisión al amanecer del jueves. Había pasado la noche en vela, rezando, pensando, calculando. 20,000 pesos.
Con ese dinero podía comprar un terreno pequeño en las afueras del pueblo, construir un cuartito de bloc, asegurar el futuro de Lupita. Pero había algo que no lo dejaba en paz: la nota, la forma en que habían aparecido las piedras. La cadena de milagros que había comenzado con un taco compartido con un desconocido. Se levantó, se lavó la cara con el agua fría de la cubeta y caminó hacia la presidencia municipal. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, pero sabía que el presidente llegaba desde las 6. La secretaria intentó detenerlo. «Don Artemio, el presidente está ocupado. Dígale que es urgente. No más 5 minutos». Algo en su tono hizo que la mujer asintiera. Tocó la puerta de la oficina del presidente y murmuró algo. El presidente asomó la cabeza. «Don Artemio, pase». Don Artemio entró con la gorra entre las manos, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «Señor presidente, vengo a hacerle una propuesta diferente». «Lo escucho. Sé que van a construir departamentos nuevos en el lugar donde está mi casa, y sé que hay familias jóvenes en lista de espera. No voy a pedir que me den uno de esos departamentos». El presidente frunció el ceño confundido. «Entonces, ¿qué necesita?». Don Artemio respiró hondo. «Voy a hacer una donación al municipio, 20,000 pesos, para que construyan un departamento extra. Un departamento pequeño, de 2 cuartos, que sirva para casos de emergencia, para gente como yo que se queda sin casa, para familias que pierden todo en un incendio, en una inundación, en cualquier desgracia. Y cuando ese departamento no tenga inquilinos de emergencia, ahí puedo quedarme yo con mi nieta, como velador, como intendente, de lo que sea». El presidente se recargó en su silla, mirando a don Artemio con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿20,000 pesos? ¿De dónde va a sacar esa cantidad, don Artemio?». «Eso es asunto mío, señor presidente. Lo que importa es si acepta o no». El presidente se quedó en silencio un momento largo. Después asintió. «Es una propuesta generosa, don. Muy generosa. Déjeme hablar con el equipo de obra. Si podemos añadir un departamento más al proyecto sin elevar demasiado el costo, lo hacemos. Y sí, usted tendría prioridad para usarlo mientras no haya emergencias». Don Artemio extendió la mano. «Entonces tenemos trato». Salió de la presidencia sintiendo algo extraño. No era alivio, no era felicidad. Era algo más profundo: paz. Había entregado una fortuna, pero había ganado algo que el dinero no podía comprar. Fue directo a la casa de don Evaristo. «Véndelas, don Eva, las 22 piedras, y cuando tenga el dinero, quiero que lo entregue en la presidencia municipal, a nombre de la familia García, pero sin decir nada más». Don Evaristo lo miró con los ojos vidriosos. «Artemio, ¿estás seguro?». «Más seguro que nunca en mi vida». «Eres un hombre raro, compadre. La mayoría hubiera agarrado ese dinero y se hubiera largado del pueblo». Don Artemio sonrió. «Tal vez, pero yo no soy la mayoría. Yo soy un minero que aprendió algo en 40 años bajo tierra. Las cosas de valor no se encuentran en la superficie. Hay que escarbar hondo. Y lo más valioso no son las piedras. Es lo que haces con ellas». 3 días después, el dinero fue transferido. Don Evaristo personalmente llevó un cheque a la presidencia municipal. El presidente llamó a don Artemio para confirmar. «Don, su donación fue recibida. El arquitecto dice que sí podemos añadir un módulo más. Un departamento de 2 cuartos con baño y cocineta. Estará listo en 4 meses. Y mientras tanto, puede quedarse en su casa actual. Vamos a ser los últimos en demolerla. Le doy 6 meses hasta que esté listo su nuevo lugar». Don Artemio colgó el teléfono de la tienda de doña Meche y se quedó parado en la banqueta, mirando el cielo. 6 meses. Era más que suficiente. Era un respiro. Era una respuesta. Esa noche, durante la cena, Lupita lo notó diferente. «Abu,
¿por qué estás tan contento? Porque Dios es bueno, mi reina. ¿Nos va a pasar algo bueno? Ya nos está pasando, Lupita. No más que a veces no nos damos cuenta. Los meses siguientes fueron de transformación. La noticia de la donación anónima corrió por todo el pueblo. Nadie sabía quién había dado ese dinero, pero todos especulaban. Algunos decían que había sido un empresario de Monterrey, otros que el gobierno estatal. Nadie imaginaba que había sido un viejo minero que vivía bajo un techo de lámina. Don Artemio seguía con sus chambas eventuales, pero ahora había algo diferente en cómo la gente lo trataba. Como si sintieran que ese hombre flaco y arrugado tenía algo que ellos no entendían. Una riqueza invisible. Un sábado por la mañana, mientras regresaba del mercado, el padre Anselmo lo detuvo en la calle. Don Artemio, ¿podemos hablar? Claro, padre. Entraron a la iglesia vacía. Se sentaron en las bancas del frente. El padre se veía nervioso. Don, tengo que confesarle algo. Bueno, no es una confesión mía, sino de otra persona, pero me dieron permiso de contárselo a usted. ¿Qué pasa, padre? ¿Se acuerda de Esteban, el muchacho que ayudó hace unos meses? Claro. Él vino a verme hace 2 semanas. Me contó toda su historia, cómo usted le dio de comer cuando moría de hambre, cómo eso le devolvió las ganas de vivir, y me dijo algo más, que usted le dio algo más valioso que comida, le dio esperanza. Don Artemio sintió un nudo en la garganta. Yo nomás hice lo que cualquier cristiano haría, padre. No, don, no es cierto. Yo conozco este pueblo, conozco a esta gente, y la mayoría hubiera cerrado la puerta. Usted la abrió. Y esa decisión cambió la vida de ese muchacho. Ahora él está bien, tiene trabajo, tiene paz. Y todo empezó con un plato de atole aguado. El padre se limpió los ojos con el dorso de la mano. Por eso quiero que sepa algo. Esteban me dejó un sobre para usted. Me pidió que se lo diera en el momento correcto. Creo que ese momento es ahora. Le entregó un sobre blanco. Don Artemio lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. Don Artemio, no sé si usted cree en ángeles. Yo tampoco creía, pero ahora sé que existen, porque usted fue uno para mí aquel día que llegué a su casa queriendo morirme. Yo no soy nadie especial, nomás soy un trabajador como usted, pero quiero que sepa que la vida que me devolvió ese día, ahora la estoy usando para ayudar a otros. En Saltillo, todas las semanas compro comida y se la doy a la gente que vive en la calle. No es mucho, pero es mi forma de pagar lo que usted hizo por mí. Las piedras que le dejé las encontré en el camino cuando me iba de su pueblo. Estaban tiradas junto a la carretera, brillando bajo el sol. No sé cómo llegaron ahí, pero cuando las vi, supe que eran para usted, porque Dios no olvida a los que dan sin esperar nada. Gracias por salvarme la vida, Don, y gracias por enseñarme que la fe no es creer en milagros, sino ser un milagro para otros. Con cariño, Esteban. Don Artemio leyó la carta 3 veces. Después la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, junto al corazón. ¿Está bien, Don?, preguntó el padre. Sí, padre. Más que bien. Salió de la iglesia caminando despacio, sintiendo el peso dulce de la carta contra su pecho. El sol estaba alto. El pueblo bullía con su rutina de siempre, pero para don Artemio todo se veía diferente. Había dado un taco, había recibido piedras, había regalado las piedras, y ahora tenía un techo asegurado para su nieta. Pero más que eso, tenía la certeza de que nada de lo que uno siembra se pierde. Cuando llegó a su casa, Lupita estaba en el patio jugando con una muñeca de trapo. Lo vio llegar y corrió a abrazarlo. «Abú, ¿sabes qué? La maestra Rosario dice que voy a ganar un diploma por mis calificaciones». Don Artemio la levantó en brazos, aunque le dolieran las rodillas, aunque le faltara el aire.
Claro que sí, mi reina, porque tú eres muy lista y vas a estudiar mucho, y un día vas a ser alguien importante. Más importante que tú, Abu. Don Artemio sonrió. Mucho más importante que yo, hijita, mucho más. Esa noche, don Artemio rezó su rosario como siempre, pero esta vez las oraciones no eran de súplica, eran de agradecimiento, y cuando se acostó en su petate, bajo el techo agujereado que pronto ya no sería su casa, durmió con una paz que no había sentido en años. Porque había entendido el secreto que Dios le había enseñado en esos meses difíciles. Lo que das con el corazón nunca se pierde. Se multiplica. Los 4 meses pasaron como un suspiro y como una eternidad a la vez. Don Artemio vio cómo demolían las casas vecinas una por una, cómo las máquinas amarillas mordían el adobe y la lámina, convirtiéndolo todo en escombros. Vio cómo se levantaban los cimientos de los nuevos departamentos, cómo crecían las paredes de bloc, cómo tomaba forma el futuro. Su cuartito seguía en pie, pequeño y terco en medio de la construcción, como el último diente en la boca de un viejo. Durante ese tiempo, algo curioso comenzó a suceder. La gente del pueblo empezó a visitarlo más seguido. Primero fue doña Meche, que le llevó un guisado de carne con chile colorado. Don Artemio, me sobró comida, no se vaya a echar a perder. Después fue don Chuy, que le regaló 2 cobijas nuevas. Mi hermana me mandó estas de Estados Unidos, pero yo tengo de más. Luego la maestra Rosario, que le consiguió útiles escolares nuevos para Lupita. Los donaron en la dirección y sobraron. Siempre había una excusa, pero don Artemio sabía la verdad. El pueblo estaba regresándole, a su manera callada y orgullosa, lo que él había sembrado durante toda una vida. Una tarde de marzo, cuando el calor empezaba a apretar, don Artemio recibió una visita inesperada. Era el licenciado Vargas, el mismo que meses atrás le había traído la noticia del desalojo. Don Artemio, vengo a informarle que su departamento está listo. Puede mudarse cuando guste. Don Artemio sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Ya? Sí, don. Es el número 8 en la planta baja. 2 cuartos, baño completo, cocineta con estufa de gas. Y hay un patio común donde Lupita puede jugar. Está equipado con lo básico. Una cama, un pequeño comedor, un refrigerador usado pero funcional. ¿Y cuánto tengo que pagar de renta? El licenciado sonrió. Nada, don. Usted es el velador del complejo. Su sueldo son 1,000 pesos al mes más el departamento sin costo. Su trabajo es cuidar que todo esté en orden, abrir y cerrar el portón, reportar si algo se descompone. Nada pesado. Don Artemio sintió que las piernas no lo sostenían. Se sentó en el tronco del patio, con las manos temblando. 1,000 pesos al mes, más el departamento. Sí, don, y con su pensión de minero, que según me informaron ya fue aprobada y llega el próximo mes, va a estar bien. Usted y su nieta van a estar bien. Cuando el licenciado se fue, don Artemio se quedó solo en el patio. Miró el cuartito de lámina donde había vivido 40 años, las paredes despintadas, el techo remendado, el piso de tierra apisonada. Había sido su hogar, su refugio, el lugar donde había criado a su hija, donde había recibido a su nieta. Gracias, murmuró, tocando la pared de adobe como quien acaricia a un viejo amigo. Gracias por cobijarme todos estos años. El sábado siguiente, con ayuda de don Chuy y otros vecinos, don Artemio se mudó. No tenía muchas cosas: ropa, trastes, el petate, las cobijas, la estampa de la Virgen, el crucifijo. Todo cabía en la caja de una camioneta prestada. Cuando entró al departamento nuevo, Lupita dio un grito de alegría. ¡Abu! ¡Mira! ¡Tenemos baño de verdad! ¡Y estufa! ¡Y una cama grande! Don Artemio recorrió los 2 cuartos pequeños con los ojos húmedos. Las paredes estaban recién pintadas de blanco. El piso era de cemento pulido.
Había ventanas con vidrios completos, sin rajaduras. El techo no tenía agujeros. En la cocina había una mesa con 2 sillas. En el cuarto, una cama matrimonial y un catre pequeño para Lupita. En el baño, un excusado que funcionaba, un lavabo, una regadera con agua caliente. Era un palacio. Esa noche, después de instalar la estampa de la Virgen en la pared de la sala y colgar el crucifijo en el cuarto, don Artemio preparó la cena en su estufa nueva. Quesadillas con queso fresco que doña Meche le había regalado. Él y Lupita comieron sentados en su mesa nueva, en su casa nueva, bajo un techo que no goteaba. ¿Estás feliz, Abú? Más de lo que puedo decir, mi reina. ¿Por qué lloras entonces? Don Artemio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Lloro porque estoy agradecido, hijita. Lloro porque Dios es bueno. Lloro porque nunca pensé que a mi edad iba a tener algo así. Lupita se levantó de su silla y abrazó a su abuelo. Yo también estoy feliz, Abú. Ya no vas a tener frío en las noches. Esa noche, don Artemio durmió en una cama con colchón por primera vez en 3 años. El cuerpo le dolía menos, el pecho se sentía más ligero, y cuando cerró los ojos, no tuvo pesadillas. Los días siguientes fueron de adaptación. Don Artemio aprendió su trabajo de velador. Barría el patio común, regaba las plantas que habían sembrado, abría el portón a las 6 de la mañana y lo cerraba a las 10 de la noche. Conoció a las familias que se mudaron a los otros departamentos. Gente joven, trabajadora, con niños que pronto se hicieron amigos de Lupita. Una tarde, mientras barría, llegó una camioneta. Del asiento del copiloto bajó Esteban. Don Artemio. Se abrazaron fuerte como siempre. Esteban traía otra vez ropa nueva, pero no ostentosa, sencilla, limpia, digna. Muchacho, ¿qué haces aquí? Venía a ver cómo estaba y a traerle algo. Del asiento trasero sacó una caja. Adentro había despensa, arroz, frijol, aceite, latas de atún, pasta, azúcar, café. Esteban, no tienes que... Claro que tengo, don. Usted me enseñó que lo que uno da regresa multiplicado. Ahora me toca a mí multiplicar. Pasaron la tarde platicando. Esteban le contó que había sido promovido a supervisor en la maquiladora, que estaba ahorrando para traerse a su hermana menor de Monclova, que los domingos ayudaba en un comedor comunitario. ¿Y las piedras, don? ¿Las vendió? Don Artemio asintió. Sí, y con ese dinero hicieron este lugar. Esteban miró alrededor, los departamentos nuevos, las familias felices, los niños jugando. ¿Todo esto? ¿Con las piedras que yo le dejé? Bueno, no todo, pero ayudaron a construir el departamento donde vivo. El resto lo puso el municipio. Esteban se quedó callado un momento largo, después sonrió con lágrimas en los ojos. Don Artemio, ¿sabe qué significa eso? ¿Qué? Que aquel día que me dio un taco, usted no solo me salvó la vida a mí, también salvó la vida de todas estas familias. Porque yo le traje las piedras, pero las piedras vinieron porque usted me dio de comer. Todo está conectado. Don Artemio nunca lo había visto así, pero tenía razón. Un acto de generosidad había desatado una cadena de milagros que llegaba hasta ese momento, hasta esos departamentos, hasta esas familias. Dios tiene sus formas de hacer las cuentas, muchacho. Cuando Esteban se fue, prometiendo volver pronto, don Artemio se sentó en una banca del patio común. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado. Los niños jugaban fútbol en el patio, las mujeres platicaban en las puertas, los hombres regresaban del trabajo. Vida, vida simple, ordinaria, hermosa. Y él, un viejo minero que había pasado 40 años bajo tierra, ahora vivía bajo la luz. Esa noche, antes de dormir, don Artemio se arrodilló junto a su cama nueva y rezó su rosario. Pero esta vez agregó algo al final. Señor,
Gracias por vaciarme para poder llenarme. Gracias por quitarme lo poco que tenía para darme lo que realmente necesitaba. Gracias por enseñarme que tú nunca llegas tarde. Y gracias por usar a este viejo inútil para bendecir a otros. Se acostó en su cama, bajo su techo sólido, junto a su nieta que dormía tranquila en el catre de al lado. Y por primera vez en 73 años de vida, don Artemio García sintió que había llegado a casa, no a una casa de paredes y techo, sino a la casa del corazón, donde habita la paz que sobrepasa todo entendimiento. La prueba había terminado. La bendición apenas comenzaba. 6 meses después de mudarse al departamento nuevo, don Artemio recibió un sobre certificado. Venía del gobierno estatal. Lo abrió con manos temblorosas, temiendo alguna mala noticia, algún trámite pendiente, alguna deuda olvidada. Pero adentro había algo completamente inesperado. Una carta oficial informándole que había sido seleccionado para recibir un reconocimiento especial, la Medalla al Mérito Ciudadano, otorgada a personas que con sus actos desinteresados habían impactado positivamente a su comunidad. Don Artemio leyó la carta 3 veces. No entendía. Él no había hecho nada extraordinario. Solo había vivido como pudo, ayudando cuando podía, rezando cuando no podía hacer más. La ceremonia sería en 2 semanas, en la presidencia municipal. Podía llevar a un acompañante. Lupita llamó a su nieta, que ahora tenía 9 años y estaba en 4º grado con las mejores calificaciones de su clase. «Ven a ver esto». La niña leyó la carta y brincó de emoción. «Abu, te van a dar una medalla. Eres un héroe». «No soy ningún héroe, mi reina. Debe ser un error». Pero no era un error. El día de la ceremonia, don Artemio se puso su única camisa buena, la que guardaba para las bodas y los entierros. Se peinó con brillantina que le prestó don Chuy. Lustró sus zapatos viejos hasta que brillaron. Lupita se puso su vestido de la primera comunión. Caminaron juntos hacia la presidencia municipal. El salón de eventos estaba lleno de gente. Familias del pueblo, autoridades, periodistas locales. Don Artemio se sintió fuera de lugar, como un pez fuera del agua. El presidente municipal subió al estrado y tomó el micrófono. «Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para reconocer a un hombre que representa lo mejor de nuestra comunidad, un hombre que vivió toda su vida en la pobreza, pero que nunca dejó de dar, un hombre que cuando más necesitaba, eligió compartir lo poco que tenía, un hombre que donó los ahorros de toda su vida para que otras familias tuvieran un techo digno». Don Artemio sintió que el corazón le latía en los oídos. ¿Cómo sabían? Había pedido que la donación fuera anónima. El presidente continuó. Don Artemio García trabajó 42 años en las minas de carbón. Perdió su salud, perdió a su familia, perdió casi todo, pero nunca perdió su fe ni su generosidad. Hace unos meses, cuando recibió una inesperada bendición económica, en lugar de gastarlo en sí mismo, lo donó para construir un departamento de emergencia para familias necesitadas. Ese departamento, donde ahora él mismo vive como velador, es un testimonio de su carácter. La gente comenzó a aplaudir. Don Artemio sintió que las piernas le temblaban. Pero eso no es todo. Investigando su historia, descubrimos que durante los últimos 50 años, don Artemio ha ayudado a incontables personas del pueblo. Les ha dado trabajo, comida, consejo. Ha sido padrino de bautizo de 22 niños, aunque él mismo no tenía para los regalos. Ha cargado ataúdes de amigos que no dejaron dinero para su entierro. Ha rezado rosarios en velorios de gente que ni siquiera conocía bien. Ha sido, en el sentido más verdadero de la palabra, el corazón de esta comunidad. Los aplausos se intensificaron.
Don Artemio vio rostros conocidos entre la multitud: doña Meche, don Evaristo, el padre Anselmo, la maestra Rosario, todos sonriendo, algunos llorando. Por todo esto, es un honor entregarle la medalla al mérito ciudadano a don Artemio García. Don, por favor, pase al frente. Lupita lo empujó suavemente. Don Artemio caminó hacia el estrado sintiendo que estaba en un sueño. El presidente le colgó una medalla dorada del cuello y le estrechó la mano. Es un honor, don Artemio. Usted es un ejemplo para todos nosotros. Le dieron el micrófono. Don Artemio lo sostuvo como si fuera un objeto extraño. Miró a la gente que lo observaba expectante. Carraspeó. Yo no sé qué decir. No creo merecer esto. Yo nomás he vivido mi vida como mi mamá me enseñó. Hacer el bien sin mirar a quién. Compartir el pan aunque sea el último. Rezar cuando ya no queda nada más por hacer. Hizo una pausa, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Hace unos meses yo estaba en el peor momento de mi vida, sin dinero, sin casa, sin esperanza, y le grité a Dios. Le pregunté por qué me había abandonado, por qué permitía que yo sufriera tanto. Se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Pero ahora entiendo que Dios nunca me abandonó. Él estaba ahí todo el tiempo, trabajando en formas que yo no podía ver. Me quitó lo poco que tenía para enseñarme que lo único que realmente necesitaba era fe. Me vació para poder llenarme, me rompió para poder reconstruirme mejor. Miró a Lupita, que lloraba de orgullo en la primera fila. Y me dio a esta niña para recordarme por qué vale la pena seguir adelante, para recordarme que el futuro siempre es más grande que el pasado. Respiró hondo. Si mi vida puede enseñar algo, que sea esto: nunca pierdan la fe, nunca dejen de dar, aunque no tengan casi nada. Porque lo que siembran con amor siempre regresa multiplicado. Tal vez no como esperan, tal vez no cuando esperan, pero siempre regresa. Dios no olvida, Dios no llega tarde, Dios multiplica. El salón estalló en aplausos. Gente que don Artemio conocía de toda la vida se puso de pie. Otros se limpiaban las lágrimas. El padre Anselmo aplaudía con las manos sobre la cabeza, sonriendo como niño. Después de la ceremonia, don Artemio fue rodeado por personas que querían abrazarlo, felicitarlo, tomarse fotos con él. Estaba abrumado, incómodo con tanta atención, pero aceptó los abrazos con humildad. Cuando por fin pudo salir, caminó de regreso a su departamento con Lupita. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores imposibles. La medalla colgaba pesada en su pecho, pero su corazón se sentía ligero. Abu, ¿es verdad que Dios multiplica lo que uno da? Don Artemio se detuvo y se arrodilló para quedar a la altura de su nieta. Sí, mi reina, pero no siempre multiplica con dinero o con cosas. A veces multiplica con paz, a veces con amigos, a veces con propósito. Lo importante es dar sin esperar nada, porque cuando das así, Dios decide qué es lo que realmente necesitas. Lupita lo abrazó fuerte. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. No, hijita, tú vas a ser mejor que yo, mucho mejor. Esa noche, mientras Lupita dormía, don Artemio salió al patio común del complejo de departamentos. Hacía frío. Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos en terciopelo negro. Se sentó en su banca favorita, la que daba vista a todo el conjunto habitacional. Pensó en todo el camino recorrido, la mina, la pobreza, las pérdidas, el techo de lámina, la enfermedad de Lupita, Esteban, las piedras, la donación, este lugar. Y entendió algo profundo. No había sido una prueba. Había sido una escuela. Dios no lo había estado probando para ver si era digno de una bendición. Dios lo había estado preparando para recibirla.
Porque si las bendiciones hubieran llegado cuando él todavía tenía orgullo, cuando todavía creía que podía solo, cuando todavía confiaba más en sus fuerzas que en Dios, las habría desperdiciado. Necesitaba ser vaciado, necesitaba tocar fondo, necesitaba perderlo todo para entender que nunca había tenido nada que no viniera de Dios. Y ahora, con el corazón purificado por el fuego del sufrimiento, podía recibir sin volverse orgulloso. Podía dar sin volverse arrogante. Podía vivir en gratitud perpetua. Una brisa suave sopló. Y don Artemio hubiera jurado que escuchó, llevada por el viento, una voz que no era voz. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Se quedó ahí sentado hasta que el frío lo hizo temblar. Entonces entró a su departamento, se arrodilló junto a su cama y rezó su rosario completo. Pero esta vez, después del último misterio, agregó algo nuevo. Señor Jesús, ahora sé que tú estabas ahí todo el tiempo, en el taco que compartí con Esteban, en la piedra que apareció en mi patio, en la enfermedad de Lupita que me hizo buscar ayuda, en cada persona que me tendió la mano. Siempre fuiste tú, multiplicando lo poco que yo daba, convirtiendo mi pobreza en riqueza, mi desesperación en esperanza, mi final en un nuevo comienzo. Se persignó 3 veces y se acostó en su cama. Y durmió con la paz de quien sabe que no está solo, que nunca estuvo solo, que nunca estará solo. Mensaje final. La historia de don Artemio nos enseña algo que el mundo moderno ha olvidado. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das cuando no tienes nada. Él compartió un taco cuando apenas tenía para comer, y ese taco se multiplicó en piedras. Las piedras se multiplicaron en un hogar. El hogar se multiplicó en dignidad. La dignidad se multiplicó en testimonio. Y el testimonio ahora multiplica fe en cada corazón que escucha esta historia. Porque así funciona el reino de Dios. Lo que siembras en tierra buena, aunque sea una semilla del tamaño de un grano de mostaza, se convierte en un árbol donde muchos encuentran refugio. Don Artemio ahora vive con su nieta en ese departamento que su propia generosidad ayudó a construir. Lupita va a la secundaria con beca completa y sueña con ser maestra. Esteban visita cada mes, trayendo despensa y testimonio de cómo un acto de amor cambió su destino. Y las familias que viven en esos departamentos no saben que existen porque un viejo minero decidió dar lo último que tenía en lugar de guardárselo. Pero Dios lo sabe, y eso es suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, comenta qué enseñanza te dejó y suscríbete para más historias que restauran la fe en la bondad humana y en la providencia divina. Porque en un mundo que nos enseña a acumular, necesitamos historias que nos recuerden que la verdadera vida está en dar. Que Dios multiplique todo lo que siembras hoy, aunque parezca poco. Porque en las manos de Dios nada es poco, todo se multiplica. Amén.